Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bien, ¿verdad? Bueno, ya se iba saliendo el solecito, ya esta primavera es más la primavera marbellí y nosotros hoy tenemos en Mensana un tema que a mí personalmente me fascina y me encanta, el empoderamiento femenino. Pero no eso de, claro, ¿qué es la lucha entre quién es más, el hombre o la mujer? No, vamos a hablar de cómo una mujer, cómo lo femenino, puede sacar lo mejor de sí, empoderarse y bueno, hacer con una serie de herramientas que todas esas mujeres puedan desarrollar su vida de una forma más plena. Así que nada, en 5 minutitos volvemos con ustedes. Ya sí que comenzamos Mensana, un programa más. Estamos a punto de terminar la temporada, pero ya sabéis que tenéis en nuestra página web, en Televisión a la Carta, la pestañita Mensana y podéis ver todos los programas que llevamos en esta temporada. Hoy, como hemos dicho antes, el tema es el empoderamiento femenino, pero visto una mirada más humana, consciente y sobre todo también más actual. Con nosotras, Sabrina Serrano, bienvenida. Gracias. Ella es coach y terapeuta, y Lorena Cepeda, también coach. Bienvenida, Lore. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hoy entre amigas, entre compañeras, un programa especial, yo decía, porque integrar o explicar, cuando decimos hay que empoderarse, que ahora también se lleva mucho, hay que estar empoderada. A veces pensamos, si le preguntas a estas adolescentes, que todavía tampoco son, no llegan a ser todavía pues con esa madurez mental para ser más mujeres, ¿no? Más jovencitas, incluso preadolescentes, y a lo mejor están pensando en el empoderamiento, en arreglarse su melena, en ese cuidado más físico, que también es una parte de ese empoderamiento. Pero si tenemos que hablar de empoderamiento como tal, desde esa mirada que queremos más consciente y más humana, Sabri, ¿cómo lo definimos? ¿A qué nos queremos referir? Pues cuando hablamos de empoderamiento, ¿no? Desde hace unos años muchas veces viene a la mente ese buscar algo, ¿no? Como si nos faltase algo, como si hay algo que tenemos que conseguir fuera, algo que tengamos que incorporar, ¿no? Algo que nos falta. Cuando en realidad de lo que nosotras hablamos, ¿no? Es de poder, ¿no? De poder femenino, de poder masculino. Hoy hablamos de la mujer, por supuesto, pero ese poder no está afuera, no hay que buscarlo, no necesitamos nada más que no tengamos, lo que necesitamos realmente es poder descubrir ese poder que es en cada una de nosotras y poder traerlo a nuestra vida, a nosotras mismas y a todas las áreas de nuestra vida. ¿Silencio, introspección para vernos? ¿O qué pasa, Lore? Conocernos. Hablábamos precisamente con Sabri que el poder está en nosotros y simplemente es algo con lo que nacemos, es innato en nosotros y es reconocernos. Muchas mujeres se ven por la calle expertas en todo lo que hacen y son maravillosas profesionales, pero cuando se trata de ellas no se conocen. Para tú poder reconocer y utilizar un poder tienes que conocerlo. Y tienes que simplemente voltearte a mirar, no es necesario estar en silencio 24 horas para saber que estás tú, ni constantemente fuera de tu entorno, es dedicarte 5 o 10 minutos diarios a volverte a reconocer y así recuperas tu poder rápidamente que está en ti, sin lugar a dudas. Es esa relación que tenemos con nosotras mismas. De lo que hablamos es de eso, ¿no? De conocerte a ti mismo, de ese gran conócete a ti mismo que nos puede ocupar la vida entera, por supuestísimo, pero que, ¿no? Digamos que la sociedad, la educación, todo lo que nos rodea, los roles, nos han querido, ¿no?
señalar desde fuera qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que tenemos que ser, qué es lo que nos corresponde a los hombres, qué es lo que nos corresponde a las mujeres, pero en realidad, ¿no? Lo primero y más necesario que tenemos que hacer cada uno de nosotros es conocernos a nosotros mismos, o al menos emprender el camino de conocernos a nosotros mismos para poder, ¿qué? Para poder hacer unas elecciones que sean más honestas con nosotros mismos y menos dependientes de todo lo que nos marcan fuera. Porque si al final nos vamos moviendo por la vida únicamente por lo que nos mandan fuera, ¿no? Por mandatos familiares, culturales, de sociedad, de género, al final, por mucho que consigamos, no vamos a poder ser felices, porque eso no está alineado con lo que yo realmente quiero, ¿no? Y ahí es un poquito, ¿no? Ese reconocer nuestro poder. Ese es el verdadero poder, ¿no? O una parte de lo que es el verdadero poder de, pues, de una mujer, que es lo que hablamos hoy. Alcanzar ese máximo potencial a través del autoconocimiento. Del autoconocimiento, del respeto, de así como nos dedicamos a los demás, a nuestros roles, a sí mismo, a nosotros. Yo tengo la absoluta convicción de que priorizarnos, ocuparnos de nosotras mismas, conocernos, es el mayor acto de amor que podemos hacer a nuestro entorno, porque las mujeres solemos decir por amor y por sacrificio. Creo que el sacrificio no es necesario, lo podemos hacer con el mismo ímpetu, pero desde el amor. Y aparte de todo, es el mejor aporte que podemos hacerle a la sociedad a la que pertenecemos, desde tu mejor versión, desde conocerte, saber cuáles son tus habilidades, cuáles no tus límites, así sirves de la mejor manera y desde tu mejor posición, allí donde, en los roles que tú decidas hacer, madre, profesional, ciudadana. Si te ocupas de ti, es lo mejor que puedes hacer por los demás. ¿Qué pasa cuando somos pequeñas y nadie nos habla de esto? Tal vez porque nuestra madre ni siquiera ha escuchado hablar de esto. Obviamente nuestra generación ha sido así, pero sería lo ideal comenzar cuando tanto los niños como las niñas, hablamos del humano en general, ¿no? Sí. De la persona en sí, de hablar de emociones. Lo hemos comentado muchas veces en el programa, esa falta de gestión emocional desde que estamos en el cole. Oye, también uno de los invitados que estuvo con nosotros en otro programa hablaba: Alejandra, es lo mismo que que te enseñen a ver una nómina, saber que oye, parecen cosas que damos por hecho y no es así, pero en el tema emocional, de ese transitar también por las etapas de la vida, la niñez, la infancia, la adolescencia. Entonces estamos un poco perdidos en esa autoestima, ¿no? En esa confianza, que yo entiendo que también será un poco la base cuando se llega a la mujer adulta. Cuando estamos en esa fase, o nosotros como madres o como adultos que tenemos niños tal vez a nuestro cargo, ¿qué deben saber las niñas? Con una edad, pues, no sé, entre a lo mejor hasta que cumplen los 10 años, que todavía, pues, sí que se pueden ir inculcando estas herramientas de autoconocimiento y sobre todo que no tengan miedo a ser quienes son. Pues yo creo que es muy importante esto que estás trayendo, ¿no? El tema emocional, el tema de la gestión emocional, que incluso yo creo, ¿no?, que mal llamada gestión emocional, ¿no? Porque en realidad es como somos seres humanos, tenemos un abanico de emociones que nos van a acompañar durante toda la vida, y gestión, ¿no? Suena un poco más al tema de la nómina. A ver, Sí, porque en realidad, hombre, lo primero, ¿no?, para una buena gestión es permitirlas. Y ya desde muy pequeñitos hay ciertas emociones, ¿no?, que incluso, por norma general, aquí estamos generalizando y también quiero traer que cada vez más, ¿no?, está cambiando la manera de educar, no solo desde la familia, sino también desde las instituciones, está progresando y prosperando todo, pero así generalizando mucho, incluso, ¿no?, de pequeñitos hay ciertas emociones que están como más bien vistas para los niños que para las niñas, o para las niñas que para los niños. Hablo de cosas tan sencillas, ¿no? Bueno, de cosas tan evidentes como que todos sentimos tristeza o todos sentimos enfado, y quizá de alguna manera aquí en el subliminal, ¿no?, en el que están pues todas las cosas esas que hemos aprendido de cómo hay que ser, de lo que debe hacer uno, de lo que debe hacer otro, en no dejar, por ejemplo,
al masculino, a los niños, que exprese la tristeza, la vulnerabilidad, y quizá a las niñas pues el enfado está un poco como mal visto, ¿no? O ese No llores más. no llores. No llores. Y las niñas no gritan, ¿no? A mí esto me parece, bueno, vas aprendiendo con la vida, ¿no? Pero yo probablemente en algún momento de mi vida también he dicho algo de este tipo, antes de ser consciente de lo que voy a decir ahora, porque claro, cuando tú le dices a una niña, las niñas no gritan, porque tienes que ser una buena niña, porque tienes que estar sentada y tranquila, las niñas no gritan. Le estás diciendo, ¿no? O sea, en ese estás Programándola. programando literalmente para que las niñas no griten, ¿vale? Y luego cuando esa persona se hace adulta, resulta que necesita, porque su vida se lo requiere en ese momento, gritar, alzar la voz, decir lo que quiere, y en su programación está, las niñas no gritan, ¿sabes? Y entonces, una cosa tan sencilla como tomar conciencia de que de ese las niñas no gritan, podemos cambiar a no se grita. Normalmente solo se grita cuando se necesita, y si necesitas ayuda tienes que gritar. O ¿me explico? A mí me parece un cambio matiz, importante, el matiz, un matiz claro. importante. En esa educación también prima el liderazgo, nos da miedo en ese empoderamiento, y sobre todo también ahora que nos estamos centrando un poco en cuando somos más pequeñas, el miedo a, Sabrina lo decía muy bien, las niñas no gritan, no llamen mucho la atención, ese miedo a que la mujer a veces destaque, no la mujer frente al hombre, sino incluso frente a otras mujeres. Está también muy con la educación, el liderazgo, con este tema de empoderamiento. ¿Qué hacemos para cuando son las niñas más pequeñas que no tengan ese miedo a brillar y a ser ellas? A enseñarles, a hablarles, a reconocer las cosas que hacen bien hechas, a reconocer, a que cuando tengan una habilidad, reconocerla, mostrarla, a cuando no la tienen, decirle no pasa nada si no la tienes, se puede aprender, pregunta, a enseñarles a buscar esa necesidad de ellas de conocer, de estar aquí, de estar allá, y de dejarse notar, pero sin tampoco mandarles a que tienes que notar, tienes que saber, tienes que ser capaz, simplemente respetando cuáles son sus habilidades, respetando cuáles son sus dones, por así decirlo, porque muchas veces las niñas, a lo que hablaba ahora la cosa ha cambiado, pero antes que una niña jugaba fútbol, o cuidado, un niño llevaba algo rosa, dejar tanto estereotipo, hablarles con mucha claridad. A veces a los niños les hablamos como tapándoles, como, ay, la mesa, me pegó en la mesa mala, ¿no? Responsabilizándolos a ellos también de sus actos. Yo es que soy mamá, yo soy mamá de niños y de niñas, y siempre les he enseñado a que se ocupen de ellos, a que todos en casa tienen que ayudar, a que todos se tienen que respetar, a que si es verdad, tampoco vamos a decir los hombres tienen más fuerza ante una mujer muchas veces, entonces a que tampoco ahora que es que no, al hombre lo enseña a ser caballero, nene, ábrele la puerta. La caballerosidad tampoco se tiene que quitar, porque eso a nosotras tampoco nos hace menos. Y a las niñas a respetar también, a no estar con esa, no, como yo soy niña. Y también a respetar a los niños, a no chincharlos, a simplemente a respetarse ellas mismas y a respetar a los demás, para que más adelante, cuando sean más mayores, ellas también sepan poner sus límites o sepan saber hacia dónde pueden ir con seguridad y tranquilidad cuando se lo han reconocido. Porque hay que reconocer también cuando las niñas hacen algo, cuando no la hacen, cuando saben hacerlo, cuando no saben hacerlo, y que ellas también busquen no solucionarles todo en la vida, hacerlos. Yo por lo menos personalmente los deberes para ustedes, los deberes son para los niños. Yo te ayudo, pero tú te sientas y tú los haces. Yo no recuerdo haber hecho los deberes con mi madre, por ejemplo, ¿no? Jamás. Entonces te vas dando cuenta, y fijaros que es verdad que tendemos a sobreproteger, a que no pase nada, que yo digo, pero bueno, y es verdad lo que tú decías, lo vas a hacer y dices, uy, ya le voy a solucionar, no, faltaría el darle esa autonomía a la persona. También pasa con la sociedad, gracias al empoderamiento, ¿creéis que se puede, Sabri, cuéntanos tú primero, se puede crear una sociedad más justa, más práctica, más sostenible, cuando prima también ese empoderamiento, gracias también, pues lo que hablábamos, a esa autoestima, a la confianza, al liderazgo, a la independencia? Obviamente, porque bueno, lo que decía también al principio
mi compañera, es que, ¿no?, lo importante que es saber que primero tenemos que cuidar de nosotros para poder cuidar de todos los demás, ¿no? Que la sociedad, que la educación, que la familia nos dirija a ese conócete a ti mismo, valórate, respétate, y desde ahí, ¿no?, desde ese tú respetarte, desde ese tú reconocer tu valor, es imposible que no respetes y no reconozcas el valor de los demás. Porque muchas veces se nos invita, ¿no?, a respetar al otro, pero no se nos ha enseñado a respetarnos a nosotros mismos. Y si una persona no se respeta a sí misma, no se valora a sí misma, no puede, porque no está integrado en su aprendizaje, hacerlo con los demás. Y si todos estuviésemos encaminados de esa manera, la sociedad sería mejor y sería más justa. ¿Por qué? Porque una persona que es respetuosa consigo misma, reconoce el valor que tiene, por lo tanto puede ser un poco más feliz, va a ser una persona que va a hacer menos daño fuera y que va a estar mucho más, ¿no?, consciente y empática con lo que necesitan los demás, con lo que puede aportar al mundo. Y esto lo cambia todo, y yo creo que de hecho estamos en esa ola, ¿no? Yo voy un poco contracorriente con los que dicen por ahí que vamos a peor. Yo también. Porque para mí vamos a mejor de manera evidente. Sí que es verdad que estamos dando ahí unos coletazos duros e importantes, ¿no?, para terminar de salir de un paradigma pues del que venimos. Pero sí que creo y confío firmemente. ¿Por qué? Porque cada vez veo a más personas que están comprometidas consigo mismo. Y si tú estás comprometido contigo mismo, comprometerte con el resto del mundo es una... Es innato, es añadido a ese respeto, o sea, ve a tus semejantes como a ti. Si tú no te ves bien, si tú no te amas, si tú no te respetas, pues ¿cómo lo vas a hacer? No puedes dar de lo que no tienes, es que es lógica. Tú no puedes dar respeto si no lo tienes, no puedes dar valor si no lo tienes, y eso hay que inculcarlo. Y ni siquiera inculcarlo, hay que alimentarlo, porque eso es innato en el ser humano. El empoderamiento, el poder, todo eso está en nosotros. Con esta sociedad y con las creencias, como hablaba Sabri, todas estas cosas nos van como poniendo polvo sobre todos estos poderes y todas estas capacidades que tenemos de saber manejar las emociones, saber cuándo son útiles, cuándo nos estamos pasando, saber el poder que tenemos, el valor que tenemos, pero como nos van añadiendo muchas cosas, se nos olvida, es simplemente limpiar y volver a la esencia, y ya está. Es que el ser humano no está hecho para hacer daño. Todo lo que pasa es simplemente creación de lo que han creído. Y yo creo que el caos es el mejor síntoma de que las cosas están cambiando. Oye, hemos empezado el programa, lo estoy pensando ahora, estas son las cosas que ustedes siempre me permiten. No hemos hablado de cómo llegáis a ser coach. Lore, cuéntanos un poco tu historia. Ya sabemos que eres madre, por lo que nos has contado, pero ¿cuál ha sido ese bagaje hasta llegar además a ayudar a muchos hombres y a muchas mujeres, sobre todo a muchas mujeres en esta etapa tuya profesional? Pues mira, yo soy colombiana, emigré con 20 años a España, soy madre de 3 hijos, y a lo largo de mi experiencia he tenido, por lo que sea, la posibilidad de tratar con muchas personas de éxito profesional, de esas que ves por toda la vida así, que siempre nos han enseñado, tú si eres feliz, si consigues esto, puedes ser, si eres más, si consigues ser profesional, si consigues ser exitosa. Y he visto que la gente muere de éxito, porque están en un constante mantener esa posición y ese lugar, que se les olvidó conectarse con ellas mismas. Y entonces ahora lo hacen por sacrificio, los hace porque tocan. Hace poco vi un video de que los niños, si no están en las redes sociales, no existen. Y se estaba manejando que es una problemática grave, pero no solamente le pasa a los niños con el móvil, le pasa a los adultos con sus posiciones y con su profesionalismo. Entonces, al descubrir que tantas personas dentro de una sociedad están así, cuando tú estás en un entorno, se hacen vulnerables, y ves que tanta admiración que uno puede tener por esa persona, resulta que es que están pobres por dentro. De ahí me inició a mí la venita de poder ayudar a personas a que se reconecten, porque son personas con mucho impacto, impactan a la gente, pero han perdido su luz. Y mi enfoque es en volver a recuperar, que recuperen su poder y sigan sirviendo a la humanidad y a la sociedad desde no el sacrificio y el me toca, sino desde el amor y desde
desde esa mejor versión, menos desgaste, más saludable, más rentable. Y desde ahí nació mi idea de ayudarlas, no porque no ayudo ni enseño, de recordarles lo que ya saben, porque esa información es innata en nosotros. Somos perfectamente configurados con toda esta información y se nos olvida cómo manejarla. Y pues a lo largo de todos estos años, entre conocer a todas estas personas y formarme, es algo que me encanta, de sacar la mejor versión de la gente. He conocido personas bastante desagradables en la vida que conmigo han sido maravillosas y me han enseñado a que todo el mundo tiene una mejor versión y decide a quién se la da. Y de ahí me nació la vena de decir, pues, ¿por qué no fomentar a que las personas sean siempre su mejor versión para una mejor sociedad, para una mejor humanidad? Qué bonito. Sabri, a ti te conocemos un poquito más, pero cuéntanos también ese bagaje profesional que te trae hasta hoy en día para acompañar en muchos procesos a muchas personas. Pues a mí lo que me ha traído hasta aquí, hasta esta dedicación profesional, fue mi propia realización primero personal, hace muchísimos años, ¿no? Pues empecé, ¿no?, a intentar buscar, ¿no? Siempre he sido muy curiosa, a intentar buscar, ¿no?, cómo mejorar, cómo sanar, cómo aprender un poco más acerca de mí, a interesarme por diferentes terapias, recursos, alternativas. Empecé primero pues recibiéndolas, luego estudiando. He tocado muchos palos, yoga, meditación, bioneuroemoción, transgeneracional a lo largo de todos estos años. Y como decía, ¿no?, empezó como realización profesional, primero como desarrollo personal, y luego eso se fue convirtiendo en realización espiritual, en el sentido de conectar con esa dimensión que todos tenemos, que no es nada místico, sino somos energía, Real, es pero una evidencia científica, ¿no? Ya la ciencia apoya pues lo que desde tiempos Lo ancestrales corrobora, no es que ahora corrobora, exista, lo corrobora. corrobora lo que desde tiempos ancestrales pues diferentes civilizaciones han reconocido, ¿no? Que no solo somos un cuerpo físico, ¿no?, sino que somos mucho más. Y de hecho yo creo que, que incluso ¿no? Lo más importante es reconocer esa parte, porque esa parte es de alguna manera la más verdadera, la más auténtica, esa energía que soy yo, ¿no? Esa esencia, ¿no?, que de ahí también se supone que tiene que beber, Ahí ¿no?, no se nuestro disimula. cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, emocional, nuestra vida entera, ¿no? Y de alguna manera pues se nos ha apartado de ello o ha estado mal visto o ha habido, ¿no? Venimos también en este paradigma antiguo del que estamos saliendo, pues había una separación, ¿no?, muy tajante entre religión, que no es lo mismo que espiritualidad o dimensión espiritual, y ciencia, ¿no? O eras una cosa o eras O eras otra. otra. Y entonces como que nos han dividido, ¿no? Nos han quitado recursos, Sí. porque en realidad no hay que elegir, sino hay que complementar. Es igual que, por ejemplo, ¿no?, yo trabajo con bioneuroemoción, que acompañamos síntomas físicos incluso, ¿no?, para ver de dónde viene, ¿no?, cuál es el estrés emocional relacionado con una sintomatología física. Y eso no excluye que tú tengas que, obviamente, seguir un tratamiento y demás, pero claro, ¿por qué vamos a excluir, no? Vamos a Cuando integrar, podemos ¿no?, todo eso. integrar y cuando podemos tratarnos a nivel completo, ¿no? Una dimensión holística del ser humano, yo creo que es lo que nos puede traer pues un poco más todavía de evolución, de bienestar, de felicidad, que es lo que perseguimos todos. Bueno, tiene que estar funcionando porque las dos vienen hoy felices, guapísimas además. Y decía Lorena, está a punto de ponerme de rojo. Digo, pues hubiéramos hecho casi pleno entre esos Bueno, colores sí, calderas, rojos, preciosas están ellas. muy además de la mujer, ¿no? De esa parte también, que yo creo que en ese hablar de empoderamiento está también la parte de la mujer como mujer sensual, mujer sexy, que no se asocia solo a una mujer con ciertos cánones físicos. El saberse, el sentirse desde dentro, ¿no? Con esa autenticidad. Me gusta mucho cuando hablabais antes de ese empoderamiento femenino relacionado con esa relación de la mujer consigo misma. ¿Nos escuchamos? ¿Nos oímos? ¿O ni nos escuchamos ni nos oímos?
es un trabajo que nos ha costado. Personalmente ha sido lo que más me ha servido a mí, escucharme, observarme, mirarme y reconciliarme con esa feminidad que es nuestro mayor poder. Estamos hablando de empoderamiento femenino y creo que para volver a conectar con ese poder femenino tenemos que reconciliarnos con nuestra energía femenina que tan distorsionada está y con esa feminidad que es nuestro mayor poder. Muchas veces he visto mujeres también como rechazando a la feminidad cuando eso es lo que nos hace únicas, lo que nos hace consentidas de Dios. Me gusta mucho decir esa frase porque es verdad, pero y ocuparte de ti. No es que yo voy a ser bonita, voy a ir por la calle arreglada a ver qué me dicen, sino para ti, preparada para la vida. Eso es lo que proyectas, esa es la manera en que te comunicas con la vida y no necesitas mostrarte ni tener mil cirugías, ni no, simplemente cuidarte, alimentarte bien, cuidar en todos los niveles para ti, no es para nadie más, para ti. Hay mujeres divinas, hay mujeres de todas las clases, pero solamente cuídate para ti, organízate. Hay días que estaremos más eufóricas, más coquetas, porque somos así, somos cíclicas. Hay momentos en que tenemos las hormonas que todo lo que queremos decimos aquí y no nos conocemos eso de nosotras. Nos peleamos con nuestros ciclos, sabiendo que hay momentos de ellos en que hasta puede ser estratégico a nivel negocios, en esta época de mi mes, estoy más llamativa, tengo más, bioquímicamente mi cuerpo está segregando cosas que yo puedo conseguir las cosas rápido. ¿Por qué no utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance, propios de los que tenemos control, a nuestro favor, que sin lugar a dudas se va a ver favorecido nuestro entorno? Reconciliarnos con esa feminidad e ir por la vida divinas y hermosas siempre, proyectándonos. Siempre lo digo, a la vida siempre hay que estar lista, a la hora que sea. No necesitas mucho tampoco. Simplemente mirarte. Muchas veces las mujeres, yo he hecho ejercicios de que las mujeres se miren al espejo y no son capaces. Les pone un espejo encima y o a decirte eres valiosa y no tenemos esa capacidad de mirarnos a los ojos a decirnos. Por la validación. Porque buscamos la validación externa y eso simplemente lo que nos está diciendo es que nos validemos nosotras mismas. ¿Y qué herramientas, Sabri, tenemos para esa validación interna, para esa reconciliación con nosotras mismas cuando nos miramos al espejo, cuando vemos a esa niña interior, cuando vemos a esa adolescente, como cuando ya somos mujeres de edad media, ¿no? Adultas? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Cómo nos empoderamos ahí? Pues estamos hablando, ¿no?, de esa búsqueda de valoración externa, ¿no?, a la que nos ha invitado la sociedad. Es como si hubiésemos basado todo lo que hacemos y todo lo que mostramos y todo lo que nos cuidamos y todo lo que conseguimos y demás en poder ser validados, en poder encajar, en poder, ¿no? Le hemos dado el poder, fíjate, ¿no? Estamos hablando de empoderamiento, de poder. Le hemos dado nuestro poder al exterior. ¿Por qué? Porque si yo me cuido, me hago una cosa, me hago otra, porque no pasa, o sea, no hay nada que tengas que hacer o que no tengas que hacer. Pero si todo lo que hago viene dirigido por lo que espero del exterior, que me validen, que me reconozcan, etcétera, la opinión de los demás cuenta más que la mía, me estoy perdiendo, ¿no? Y no es que la opinión de los demás no importe, y no es que la validación de los demás no importe, porque esto sería una utopía. Sí. Somos seres humanos. Hay mucha gente también invitando a decir, no te tiene que importar nada, solo te importa tu opinión y lo que tú sientas y lo que tú pienses. Somos seres relacionales, vinculares, y necesitamos relacionarnos, pertenecer, ser aceptados. Pero ¿qué pasa? El problema está en que hemos elevado a tope el volumen de lo que los otros opinan, de lo que los otros validan, de lo que los otros valoran de mí, y hemos bajado al mínimo o incluso negado lo que yo siento, lo que yo opino, lo que yo quiero, lo que yo valoro. Entonces, yo creo que un comienzo razonable, equilibrado es, ¿no?, hacer ese pequeño clic, esa pequeña toma de conciencia de decir, vale, no me voy a ir directamente, ¿no?, al que no me importe nada lo que digan los demás, pero sí que me voy a ir a reencontrarme con lo que yo opino, con lo que yo quiero, con lo que yo siento, con valorarme yo, ¿no? Y empezar desde ahí a equilibrarlo para que lo mío
cuente más que lo de los demás. Somos seres relacionales, ya lo he dicho, necesitamos, ¿no? Interactuar, necesitamos pertenecer y todo. Pero empezar a hacerlo en lo que, ¿no?, nos eduquen y nos preparen ¿para qué? Para que mi opinión y lo que yo quiero, lo que yo deseo, cuántas personas y cuántas mujeres nos encontramos y cuántas veces nosotras hemos estado y seguiremos estando, porque aquí estamos todas aprendiendo, en un punto en el que dices, no sé lo que quiero, no sabes lo que quieres porque estás desconectado de ti mismo o desconectada de ti misma, porque has pensado que lo que querías es lo que me han dicho que tengo que hacer. Entonces hay que empezar un camino de vuelta hacia adentro para poder primero que nada saber qué es lo que quiero, ¿no? Porque mucha gente es como, pues a mí me ha pasado en algunos momentos de mi vida también. O sea, quiero llegar al tal de éxito de tal y tener no sé cuánto y tener no sé qué. Vale. ¿Por qué quieres eso? ¿Para qué quieres eso? ¿Tú quieres eso realmente? ¿Qué es lo que a ti te hace feliz de verdad? Y llegas a conclusiones, ¿no? Haciéndote preguntas nuevas, puedes llegar. El poder de la pregunta. No es exactamente el qué haces, no hay cosas específicas de hacer, es desde dónde lo haces. Desde me quiero conocer es para mí o desde a ver cómo valido que eso que él diga es verdad para mí. Siempre el desde donde se hace lo que se haga, siempre va a determinar un resultado. O sea, no son las herramientas, ¿no? Sino, bueno, habrá herramientas o acciones que nos aconsejéis para poder llegar, porque claro, cuando decimos, ¿pero quién soy? Bueno, entiendo que tal vez, bueno, esa introspección con nosotras mismas, esa escucha, esas meditaciones, ese respirar, eso te iba a decir, que tanto bien nos hace y tan poco se habla, afortunadamente también cada vez más cuando hablamos de breathwork, trabajos de respiraciones conscientes. Simplemente respirar. Cuando empiezan así, póngase una alarma, 3 alarmas al día. Y esté haciendo lo que esté haciendo, donde lo esté haciendo, respire. Usted siempre respira, pero respire de manera profunda, consciente, atendiendo a lo que hay. Estés en donde estés, lo puedes hacer. Inmediatamente esto, para mí en el respirar está Dios, en el respirar está la respuesta a todo. Si acostumbras a tu cuerpo, él no va a decir, ay, esto es nuevo, él ya sabe, porque eso viene en nosotros. Empiezas a respirar y la respiración es como que te abren. Como cuando estamos respirando tan corto, es como los caballitos que van así, entonces solamente tienen esa ruta, pero al respirar tú abres. Tenemos el contacto, el sol, la toma del sol, 15 minutos de un baño de sol, también activa todas esas memorias y toda esa información que tienes instaurada en este maravilloso ser que somos. El caminar descalzo, el contacto con la naturaleza, 15 minutos de forma consciente. ¿Quién no pasa al lado de un árbol todos los días mientras vas llevando a los niños al colegio, mientras va en un trayecto? Hay naturaleza por todos lados. Si tú lo haces de manera consciente, mientras vas en el coche caminando, teniendo conciencia, admirando la naturaleza, todo eso te ayuda a limpiar ese polvo que decía de todas las creencias. Y poco a poco eso es mágico, porque somos mágicos en ese sentido. Y es volver a conectarlo con cosas sencillas como esta, iniciando. Luego pues hay más trabajo, pero ya tú misma vas viendo cuál es tu ruta, porque no a todo el mundo le sirve las mismas técnicas. Pero el respirar, el contacto con la naturaleza, la conciencia, la admiración, son cosas que personalmente es lo que me mantienen con una energía vital alta para poder ser madre de 3 hijos, casada, llevo 25 años casada, tengo todas las cosas, y no, ay, no siempre Lore está feliz, no. Pero sí, el desequilibrio cada vez es menos porque esas son mis rutinas de baño de sol, contacto con la naturaleza, mis respiraciones. Todo gratuito además, ¿eh? Aparte de todo es, ay, somos inmensamente ricos. Yo cuando voy por la playa digo, no hay nadie, esto para mí solo. Yo siempre digo que eso es tecnología punta del ser humano. Respiración, movimiento. Además lo hablamos antes, movimiento. Siempre, ¿no? El movimiento. Yo descubrí el movimiento este año tan sanador. Tan tremendamente sanador. Yo precisamente anoche estuve en una clase de biodanza y claro, recuperar, ¿no? Porque estamos un poco, voy a contar una cosa curiosa. Fue en Caruna, ¿no? Con nuestra amiga Caro. Con nuestra amiga Caro, con una profe que tenemos de biodanza estupenda. Hacéis biodanza Irene, aquí, además. sí.
Y es muy revelador moverte libremente en un entorno seguro, sin que nadie te diga cómo hay que bailar o cómo no hay que hacerlo, ¿no? Libertad en el movimiento del ser humano. Pero voy a contar una cosa curiosa. A principios de año estuvimos en una misa, bueno, no era una misa gospel, pero era un evento, ¿no? Un espectáculo que venía un coro gospel a Málaga, y entonces estaban el coro tremendo, grandioso, espectacular, unas voces, una vibración en esas canciones, una energía tremenda. Y entonces estaba todo el teatro sentado en las sillas, sentados, inmóviles. Y yo, no, me temblaba el cuerpo, me vibraba. Yo miraba así para los lados y me sostenía un poquito la vergüenza, y yo decía, y de pronto digo, claro, estas criaturas que están ahí tienen que estar pensando que los que estamos de este lado estamos literalmente muertos, ¿no? Porque es como tu cuerpo de manera, o sea, es como una ola, responde a la energía que hay delante de ti, ¿no? Ese movimiento, esa vibración. Y estamos tan acostumbrados a estar, ¿no? Encasillados, cuadriculados, parados. Ten cuidado de no moverte por aquí, de no moverte por allá, de no parecer, ¿no? De no... Que tenemos muy limitado el movimiento en realidad, ¿no? ¿No os parece? Sí. Y sobre todo, también los hombres, por supuesto, de diferentes maneras, pero sobre todo la mujer, porque sí que somos muy rápidamente etiquetadas, ¿no? Sí. Te estás buscando, ¿no? Llamar la atención, o estás tal, o estás cual, o estás no sé qué, o estás... No, tantas etiquetas. ¿No te levantas y no bailas? Sí, por supuesto. Yo estaba esperando. Un momento, ¿no? Y miré a mi pareja y hubo gente que se levantó y ya estábamos allí, pues, sin importunar a los demás, por supuesto, pero es como... O sea, si es que tienes que agarrarte, ¿no? Para no moverte en medio de la música. No sé. Bailemos nuestra canción favorita en casa, por favor. Es maravilloso, es un ejercicio maravilloso. Una mañana que estés triste, que estés sola. Yo les digo, muchas veces le he dicho a mis alumnas, son cosas que, porque el sentido del ridículo, ¡ay, qué vergüenza! Pero si estás sola, ¿ridículo con quién? Contigo misma. Baila, cierra los ojos, si no te quieres ver, cierra los ojos y deja que tu cuerpo se mueva, y es maravilloso. Se descarga el día, se descargan las frustraciones típicas de la vida. Es maravilloso. Una mañana de baile con tu canción antes de salir te arregla el día. Ya empoderamiento. Ya es empoderamiento. Sí. Bailar, recuperar tu poder, ¿no? Hablabas de qué ejercicios. Mira, por la mañana, tu canción favorita que te empodere y la gritas desgañitada. Da igual que cantes bien o mal. ¿Va unido también el empoderamiento al propósito de vida? Obviamente, cuando más cerca, ¿no? Estés de tu poder verdadero, ¿no? Que el poder del que hablamos no tiene nada que ver con el poder, ¿no? Con el poder de manipular o de gestionar o de ser, ¿no? Alguien en alguna institución o en algún espacio. Tiene que ver con el poder verdadero. Cuando tú estás más conectado con quien tú eres, ahí tienes la oportunidad de conectarte con tu propósito de vida, con tu propósito de vida hoy, con tu propósito de vida mañana, o con tus propósitos de vida, ¿no? Porque también se nos invita mucho a ese, tienes que encontrar un propósito de vida hasta que no encuentres tu propósito de vida. Sí, ahora también otra de las modas, tienes que tener un propósito de vida, tal vez Claro. pensamos en ese propósito como algo grandioso que hace. Y a lo mejor también hay pequeños propósitos de vida en el día a día que, bueno, venir al programa, poner al servicio del prójimo pues toda vuestra sabiduría. Bueno, debemos ser más asertivas, más humildes para reencontrarnos con nosotras y poder llegar a ese empoderamiento, Lorena. Sí, yo creo que con nosotras mismas debemos mirarnos con menos juicio. Hablarnos mejor. Sí, sin señalarnos tanto, sin culpabilizarnos tanto, porque somos humanas. Somos humanas y vamos a cometer errores, y por más que tú sepas que debes que respirar y debes estar tranquila y debes cuidarte y debes bailar hay días que no se te da la gana de hacerlo. Y hay que respetar también eso. Hay que hablarnos mejor. Así, con el amor y con el respeto que tú le hablas a la persona que más respetes, que más admires y que más valores, así mismo te tienes que tratar a ti misma ante todas las cosas. Siempre. Siempre hay que ser asertivo con nosotras mismas.
Sabri, ¿tú qué opinas? Pues sí, lo que está diciendo Lorena es importante, ¿no? Es importante bajar ese nivel de juicio, ¿no? Sí, esa culpa. Esa culpa constante, sobre todo darnos cuenta de en qué, ¿no? De en qué situaciones viene, de en qué momentos me asalta para poder hacer algo con ello, ¿no? Claro. Porque es importante, ¿no? En este camino de recuperar tu poder, no estamos diciendo que todo Hay sea una cosa, fácil y asumir. maravilloso, ¿no? Todo requiere también, porque esto es un compromiso contigo mismo, y vas a tener que hacer cosas nuevas, y vas a Claro. tener que afrontar cosas Salir diferentes, de nuestra zona de confort. salir de la zona de Ahí les voy a confort. decir algo que me encanta, perdóname que te interrumpa, Sabri, algo que me encantó, yo soy muy comodona, a mí me gusta mucho la comodidad, yo digo, ¿por qué me voy a tener que incomodar? Y me encantó una frase que me dijo alguien de, ¿por qué voy a tener que salir de mi zona de confort? Es un esfuerzo y es algo que tú tienes que gastar energía, ¿por qué no mejor la ampliamos? Ampliar nuestra zona de confort y requiere el mismo esfuerzo, requiere la misma mirada, pero definitivamente la connotación es diferente. Y entonces yo me quedé con eso, perdona que te interrumpa, ampliar nuestra zona de confort y asumir la responsabilidad de está bien, aquí no fue así, esto no era lo adecuado y asumir que es así y como cuando te equivocas con el GPS, recalcular la Recalcular. ruta y listo, recalcularnos otra vez, volver a nuestro fin, a nuestra dirección. Recalcular la ruta continuamente y eso, ¿no? Y asumir también que esto no es un camino de rosas, o sea, es un camino maravilloso, pero sí que es verdad que requiere de hacer ciertos esfuerzos, de compromiso, de atravesar miedos Ujú. y bueno, y eso trae también pues momentos de incertidumbre, porque cuando vas a un sitio nuevo, ¿no? Ya sea a un sitio incómodo o a ampliar esa zona de comodidad, sigue siendo un espacio nuevo. Y todo espacio nuevo, aunque sea el mejor del mundo, trae y conlleva adaptarte a algo nuevo. Y el ser humano, de por sí, ¿no? Los entornos nuevos, primero es como que estás un poco alerta, ¿no? A ver qué está pasando, a ver esto cómo se mueve, hasta que tu sistema nervioso, ¿no? Dice, venga, aquí estamos seguros, estamos tranquilos, estamos bien. Una persona, por ejemplo, que ha estado continuamente sufriendo maltratos o abusos, ¿no? Para que veamos, ¿no? Para que, hablando de la zona de Sí. confort y lo que no es la zona de confort, que ha estado continuamente sufriendo abusos y maltratos, se siente insegura si de pronto viene alguien de pronto y le acoge, le abraza y le arropa y se lo da todo en ese momento. Es un poco loco, pero Pero es así. funcionamos de esta Funcionamos así, manera. Es por eso hay como que conocernos. progresivamente tenemos que ir permitiéndonos entrar en nuevos espacios de nosotros mismos y poder ir habitándolos, ¿no? Respetarnos, Progresivamente. respetar nuestros procesos también sin comparación, creo que es algo muy importante. El proceso de Sabrina es maravilloso, transmite mucha sabiduría, pero es el de ella, no me puedo comparar y tendemos mucho la mujer a compararnos. Si es algo que es más de la mujer, el compararnos y no compararte y respetar tu proceso, sí, tu ritmo, tu ritmo. Es muy importante respetar nuestros ritmos. ¿Y qué os parece? Yo lo pienso muchas veces y afortunadamente cada vez lo veo más, ese coworking, networking, esas reuniones, esos actos, esos eventos entre mujeres, no diría para empoderarse, para compartir. Están Hombre, cada qué vez, poderoso. ¿no? Afortunadamente, La hay capacidad de mucho, ¿no? admirarnos entre nosotras, que siempre, yo creo que de chica lo he visto mucho también, como generar como las envidias. En cambio, en esto, en generar la admiración de una mujer a otra, de tu proceso, aparte de todo que eso también te llena, porque tú no puedes ver en alguien algo que tú no tienes. Entonces también te ayuda a reconocerte, decir, hostias, estoy viendo esto en esta mujer, yo también lo tengo, voy a buscarlo, voy a buscar las herramientas porque también está en mí. Es como mostrarnos nuestros espejos, que a veces tenemos tantas dudas de para dónde vamos, pues esos espejos nos ayudan a reconocernos, la admiración y su poder. Sabri, tú además organizas muchos eventos de ese tipo, también hay hombres y mujeres, pero muchos que son espacios seguros, ¿no? Donde hay muchas mujeres, tanto empresarias como trabajadoras, como amas de casa, que son también trabajadoras, pero en otro ámbito, para compartir un poco y lo has dicho antes también, para sanar, ¿no?
Es que simplemente, ¿no? Sentarnos en círculo, en comunidad, donde cada uno, ¿no? Ocupa el mismo lugar que el otro, ¿no? El poder del círculo precisamente es Es ese, ese. ¿no? Es Es como, precioso. porque al final, en este caso yo o cualquier persona que lo haga es el que abre el espacio, es el que propone la experiencia y demás, pero cada uno de los que estamos allí, eso es lo que hace un espacio seguro. Cada uno de los que estamos allí en ese momento Maravilloso. tenemos, ¿no? La misma capacidad de sostener, de acompañar, de contribuir, de recibir. Y es maravilloso. Bonito. Y sí que estamos tremendamente necesitados. Nosotros cuando nos sentamos, ¿no? En estos encuentros grupales, que pueden ser presenciales o incluso online también, que tenemos la tecnología para nuestra disposición, ¿no? Afortunadamente, para muchas cosas buenas. Pero cuando nos sentamos juntos desde esa predisposición, nos vamos equilibrando unos a otros. De hecho, nuestros sistemas nerviosos, ya lo sabéis, ¿no? Se acompasan Sí. directamente. Cuando tú estás en presencia de una persona o de varias personas que están equilibradas, tu sistema nervioso lo reconoce. Y esto es ciencia, ¿no? O sea, es fisiología, biología y demás. Pues tú imagínate, ¿no? Sentarnos todos juntos con esa intención de compartir, de espacio seguro, de dejar los juicios fuera, ¿no? Tan importantes, Tan saludable. tan saludable, tan reparador, porque al final necesitamos muchos espacios de este tipo. Son maravillosos. Muchas veces, ¿no? Que ahora, pues afortunadamente, ¿no? Cada vez hay más espacios, cada vez hay más gente que trae más propuestas. Hay muchas veces que, ¿no? Que escuchamos decir, uy, es que hay muchas, es que son tantas cosas que no sé cuánto, y yo muchas veces lo pienso, no sé si lo he dicho alguna vez, y digo, bueno, ¿y bares? O sea, hay muchos bares y todos se llenan, ¿no? Y todos son Es verdad, necesarios y sí. para alternar, que haber para oferta de todo, disfrutar, claro que para sí. tal. Y entonces, pues estos son otro tipo de espacios para relacionarnos, para sanar, para enriquecernos, para hacer tomas de conciencia muy importantes, ¿no? En esas experiencias reducidas de horas, tú puedes hacer tomas de conciencia o enterarte de que hay recursos para llevártelos a tu día a día. Porque eso es lo realmente importante de todo esto que estamos Todo, hablando. efectivamente. Porque una cosa es la teoría, los cursos, esto, no sé qué. Aquí lo que importa de verdad es Ponerlo en lo práctica. que yo me llevo a mi día a día. Lo que esto repercute en mi bienestar, en mi felicidad y en el bienestar y en la felicidad de todas las personas de las que yo formo parte en su vida. Total. Si habláramos del tiempo, estamos terminando el programa y he mirado el reloj y digo, no. Y he mirado y he dicho, sí. Bueno, esto pasa cuando hay una charla enriquecedora, cuando nos sentimos empoderadas por poder compartir pues esa vivencia y el estar más en resonancia, ¿no? con nosotras. Para ir terminando, sería otra pata de esta mesa que hoy hablamos del empoderamiento, el equilibrio también entre el trabajo, con lo que cada una desarrolle su vida laboral y esa vida también personal, Familiar. compaginarla a la vez, eso iba a decir, que la vida familiar, tengas o no tengas hijos, que muchas veces pensamos en la vida familiar, la familia es tu pareja, si estás solo son tus padres, son tus hermanos, es las personas que ocupan ese día a día, también, pues mira, en el trabajo, compañeros que son luego amigos, compañeras de vida. Necesitamos también un poco ese equilibrio, ¿verdad? Total. Yo personalmente es un trabajo que he estado realizando en los últimos años, ese equilibrio, porque o me dedico a esto tal, pero sí hay que buscar el equilibrio, como en todo, no solamente en la vida familiar y en la vida profesional, en todo hay que buscar el equilibrio. También asumir la responsabilidad de los roles que tú has cogido y de los roles que tú has asumido, tanto familiarmente como profesionalmente. Poner las prioridades y lo que te dé paz. No quiere decir que tu prioridad tenga que ser tus hijos y tu familia, porque si no eres una mala mujer, una mala persona. No, lo que te dé verdaderamente paz. Y para eso hay que conocerte, y para eso hay que mirar para adentro, para poder encontrar ese equilibrio entre lo profesional y no identificarse con esos roles. Porque muchas veces, si no fui yo, entonces no fui madre, entonces me dediqué, y empezamos con esa culpa. Ahí nace la culpa de muchas mujeres. Por ser profesional he dejado y el hijo que le está señalando.
hay que asumir y dejar la responsabilidad a los demás y asumir la tuya, de la parte que te corresponde y no asumir la de los hijos, por ejemplo, en este caso, que no es que a mí me haya pasado, pero sí lo hablo desde madre, que muchas veces, por mucho tiempo, personalmente, yo decidí no desarrollarme profesionalmente porque decidí ser mamá de mis hijos y educarlos. Preferí no trabajar, elegí no trabajar porque si iba a trabajar para pagar quien cuidara y criara a mis hijos, pues me lo ahorraba y los crío y los cuido yo. Y por mucho tiempo, de verdad, era algo que me tenía como acomplejada, porque era una simple mamá, ama de casa. Pero verdaderamente ya he hecho las paces con eso, hice las paces en mi proceso fue el momento, fue lo que elegí. En un momento elegí emprender y ellos quedaron no en un segundo lugar, pero ya no tenían la misma atención. Y también les he enseñado a que lo respeten y a que vean que con 40 años la mamá decidió coger otra ruta, otro camino y que necesitaba ayuda de ellos y que se los agradecí mucho y se los agradezco mucho hoy en día. Y ahora estamos jugando a ese equilibrio, a que mami juega a hacer otras cosas y ellos también tienen que jugar su papel y ayudar, ya están grandes y que las responsabilidades de la casa no son un castigo ni una Compartir. obligación. Compartir. Obligación. Sabri, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo Pues, sientes? Para mí, en mi caso personal, lo que equilibra el resto de las áreas de mi vida, pareja, familia, laboral y demás, y cuando me alejo un poquito de ahí, vuelvo, es mi equilibrio interno personal. Yo ahí es donde he encontrado en mi día a día la manera de poder equilibrar El resto. el resto. ¿Y cómo se Es llega a eso? imprescindible. Ocúpate. Primero, tomar la decisión y darte cuenta, porque son muchas, ¿no? O sea, cuánta dificultad encontramos para pararnos todos los días a respirar durante 10 minutos. Cuánta dificultad encontramos para ir a dar un paseo a la playa de 15 minutos, nosotros que tenemos el privilegio de vivir Al en lado una de la zona de playa. costa. Somos unos privilegiados. ¿Cuánto, no? Cuántas, ¿cómo se dice? Resistencias, ¿no? ¿Cuántas resistencias a llegar a una nueva zona, ¿no? De paz y de tranquilidad y de bienestar? Pero en realidad, una vez que empiezas a conquistarlo, ya dices, no, es que yo en mi día, bueno, lo he elegido de esta manera porque además mi profesión, mi dedicación profesional y el acompañar a otras personas lo requiere. Porque requiere mi compromiso de equilibrio conmigo misma, que no quiere decir que yo esté aquí, ¿no? 24/7 en equilibrio, ni muchísimo menos, pero sí que en el momento que me voy un poquito, Vuelves a hacer. vuelvo inmediatamente, porque esa es la base, esa es la columna vertebral de una vida. Y realmente trabajo con todo el mundo así, da igual cuántos personajes elijas ser en tu vida, madre, trabajadora, esposa, pareja, lo que sea, ¿no? Elígete todos los personajes que quieras, elígete uno o elígete dos o lo que sea. Pero si todos esos personajes y ese desarrollo en las diferentes áreas de tu vida, su base es equilibrio interno, que no quiere decir equilibrio interno siempre, sino intención Sí. y atención en equilibrio interno. Desde ahí es desde donde creo yo que se puede baremar todo, ¿no? Total. Se puede Totalmente. ajustar un poquito. El ese vivir la equilibrio. vida, porque la vida es eso. La vida no porque tú estés en desarrollo personal o que practiques todas estas cosas, la vida no va a dejar de pasar todo lo que pasa, ni van a dejar de existir las incertidumbres, las enfermedades, las angustias, sino que ya las angustias no te dominan. Tú ya tienes la capacidad de lo que dice Sabri, de equilibrarte y decir, y tomar aire, cambiar la perspectiva un poquito para mirar a ver qué hago con esto que es la vida. No hay nada como, la vida te da esto y tú mirarás cómo lo haces, ¿sí? ¿Qué papel juegas con lo que la vida te dé? Y eso se hace, es verdad lo que dice Sabri, yo también lo comparto, desde tu máximo equilibrio. No siempre estamos ahí, es imposible, a no ser de que estés solo en la vida, en una cima de una montaña. ¿Qué va a ser que no? Yo no me he pedido eso. Yo tampoco. Yo me he pedido vivir. Vivir y Con disfrutar todo. y saber con lo que hay. Pues muchas gracias a los dos. A ti, maravilloso. Y Siempre. por enseñarnos, ¿no? Esa manera de vivir en equilibrio. Gracias, como siempre, Gracias a ti. a ustedes. Yo les diría, mirémonos hacia adentro, conozcámonos un poquito, pero querámonos mucho y bien. Como siempre, nos vemos la semana que viene y ya saben, a ser felices. Gracias.